Hola, yo me llamo María Lorena. Tengo un hijo con autismo, se llama Sebastián. Él es mellizo. Sebastián fue diagnosticado más o menos a los 2 años y medio. Ahorita tiene 12. Hace 1 año y medio, si bien habíamos estado trabajando con terapias convencionales y estaban funcionando a su ritmo, Sebastián comenzó a tener crisis muy fuertes que en realidad salían de todo parámetro, y en ese momento llegué con Miriam Gimal y me puso en contexto de todo lo que implica MERT y todo lo que implica la importancia del microbioma y de la alimentación. Me comprometí a hacer todo lo que me dijeran. Comencé con los médicos que ella me recomendó, y un mes y medio después, estaba en Panamá haciendo MERT. La primera vez que hice MERT, Sebastián tuvo resultados inmediatos, se calmó muchísimo, tenía mucho más concentración, podía tener una vida más independiente dentro de, obviamente, estar acompañado y demás. En el colegio le iba bien, comenzó a lonchar solo, a preocuparse por él. Y, sin embargo, a pesar de que todo iba mejorando, justamente él terminó MERT en noviembre y a finales de noviembre le dio COVID. Y eso le generó una serie de bacterias debido al COVID que tuvimos que trabajar sin descuidar la alimentación y sin descuidar todas las terapias articuladas. Y debido a esas bacterias, una vez que las bacterias desaparecieron y las cosas mejoraron, Sebastián tuvo un despunte en aptitudes y habilidades impresionante. El equipo terapéutico en Ecuador estaba impresionado de todo lo que lograba. Sin embargo, su sistema inmune estaba un poco debilitado, comenzó a tener otras infecciones en la piel, y ahí fue cuando volví a hablar con Miriam y le dije: Miriam, sé que ya tienes el ABC, sin embargo, me está pasando esto. Mi plan era venirlo a hacer en septiembre, y le dije: yo siento como mamá que mi hijo tiene un problema en su microbioma que le genera un problema en sus defensas. Y Miriam me dijo: puedes venir, Sebastián ya sigue una dieta, ya está preparado. Y fue así como me pusieron en contacto con la doctora Odely de León. Comencé a hacer la dieta que ella aplica, en la que como papá tienes que estar muy preocupado de que, al utilizar pocos alimentos durante los días, ver cada alimento cómo le cae, cómo fue el día de acuerdo a los alimentos, y poder llevar una especie de diario para que tú puedas ver cómo reaccionó. Si este lunes, por ejemplo, estuvo un poco intranquilo y resulta que la siguiente semana, el mismo lunes, estuvo intranquilo, ya puedes saber que es eso y que no es otra cosa. Vinimos a Panamá con toda esa información, y esa información fue súper importante para que la doctora Odely pueda generar una nueva dieta en la que pudiera Sebastián evolucionar, y comenzamos con todo lo que implicaba el ABC. Fue en cosa de un mes, y la verdad es impresionante la pasión que todas las personas que tienen que ver con este protocolo le ponen. No porque el protocolo está ya escrito implica que está estático. Es una constante investigación, y ves cómo cada vez comienzan a generar más observaciones y te piden más información para poder mantener una estabilidad dentro de todo, tuya como mamá, porque como mamá y como cuidador es muy demandante. Esa es la realidad, es muy demandante el estar pendiente de todo, el estar observando todo. Es cansado, pero vale muchísimo la pena. Hace una semana me entregaron el electroencefalograma cuantitativo de Sebas, en el que comparaban el primer encefalograma, que fue el electro, que fue en septiembre del 2022, el último electro de noviembre del 2022, y lo comparaban a la vez con el electro de esta vez de mayo del 2023, y luego con el segundo electro, que ya fue a principios de junio,
del 2023, todavía me falta el último electro. Y fue impresionante ver, aparte que uno, bueno, a mí me gusta aprender, entonces aprendes a leerlos un poco de acuerdo a lo que te van explicando. Y cuando lo recibí, dije, sentí paz, sentí mucha paz. Y al mismo tiempo, al escuchar a la doctora Sor decirme, wow, esta onda alfa está impresionante, y compararla con el desastre que era el primer electro, que parecía ondas del mar, y ver ahora ondas cerebrales tan ordenadas, ver que Sebastián, gracias a Dios eso fue algo súper bueno desde el principio. Sebastián tuvo movimiento en todo, en la parte lateral, o sea, bueno, la posterior, que es la que siempre tiene, pero la lateral y la frontal, que no mucha gente lo logra. Desde el principio se vio que él era muy apto para esto. Y la doctora Sor, además de darme las buenas noticias, hizo algo que me encantó, que fue, ok, tú ya con esta foto del cerebro de tu hijo, tú sabes que tú ya puedes trabajar mucho más la motricidad fina, la gruesa, y ojo con mentirle, porque él se da cuenta de todo y todo te lo va a descubrir, porque su sistema de alerta está increíblemente bien. Y eso nos da pautas para que como equipo y como familia comencemos a abordarlo diferente. Le pusieron, ya lleva las 2 transferencias de las células madre. Eso le ha ayudado también muchísimo a desinflamarse, a que la comida también le caiga mejor. Con la doctora Dolly está haciendo trasplantes de microbiota, está haciendo ozono intravenoso, y está haciendo también sauna infrarrojo. Y lo más tranquilizante de todo este protocolo es que es un protocolo personalizado. Si bien la dieta en un principio tienes que ir haciendo pruebas e ir observando, es impresionante la cantidad de exámenes que te hacen al llegar, más allá del examen del GMAP que llega a tu país y ya te lo tienen aquí listo. Es la cantidad de exámenes y el ver cómo todos los pasos que se siguen, sobre todo en Aflora, que es la doctora Dolly, todos esos pasos son basados en lo que el examen te dio. O sea, si tu hijo es permeable, si tu hijo tiene X o Y mineral que le falta, las bacterias que tiene y las que no tienen, y cómo esas bacterias se conectan con enfermedades, o se conectan con posibles patologías, como puede ser el Helicobacter pylori. Sebastián no lo tiene, es como un ejemplo, pero sin embargo tiene predisposición por la falta de la bacteria que lo defiende del Helicobacter pylori. Todo esto en realidad es un bombazo, obviamente, para el niño, para la familia, y al mismo tiempo te genera ese deber y esa responsabilidad de estar consciente como padre, y no solamente como padre, todas las personas que vengan a acompañar al niño, a estar pendientes también de cómo el niño va despertando, porque esto es tan impactante, de verdad es tan impactante, que comienza a hacer cosas diferentes y a estar más consciente en cosa de días. Entonces, de una semana a otra pueden haber muchos cambios, y uno como padre tiene que estar pendiente de que, ok, está más consciente, por lo tanto tengo que explicarle más las cosas, tengo que saber cómo explicarle. Eso también obviamente genera reclamos de alguna manera de parte del niño de no querer hacer X o Y cosa, pero eso también implica que está más despierto. E implica que si tú, como te entiende más, tú puedes poder conversar con él, proponerle, y ya las cosas comienzan a fluir. Aquí aparte no te sientes abandonado. En realidad está la doctora Sarafima, que ve toda la parte médica. Ella puede, un momento en que un domingo, Sebastián estaba con una crisis de llanto, que lloraba desconsoladamente y no sabíamos qué era. Y llamé a la doctora Fima y enseguida me dijo bicarbonato sin aluminio. Hablé con Sebastián, lo tranquilicé un poco, le di pastillas de carbón como me recomendó la doctora Fima en un principio también, y la doctora Dolly. Y ya un poco calmado, fuimos todos juntos, compramos el bicarbonato, le di el bicarbonato y todo pasó. Por supuesto, ahora tengo bicarbonato todo el tiempo que salgo.
Pero lo bueno es que tienes un sistema de contención que te puede ayudar a que todas esas cosas que van apareciendo, porque van a ir apareciendo, es un mes de dedicación y es un mes difícil porque tienes que estar pendiente de las cosas. Hay días que no son tan buenos, pero tienes que saber por qué son, avisar y el equipo hará lo necesario para que las cosas mejoren y saber sobre todo qué es lo que está ocasionando que no sea un día tan bueno. Un ejemplo de cómo la alimentación, por ejemplo, puede ocasionar, más allá de gases o de otros temas que como padres pensamos que pueden ser solamente gástricos. En Sebastián notamos que ciertos días estaba un poco más ansioso y al ver el diario nos dimos cuenta que eran las papas. Cada vez que él comía papa se volvía ansioso y un poco agresivo. Hablamos y el equipo del ABC me dijo, ¿sabes qué? No se le puede dar papa por una temporada hasta que todo se restablezca porque la papa tiene algo en su composición que a él le genera ansiedad. Y definitivamente le dejamos de dar papa, le reemplazamos la papa con otra cosa que le gustaba y todo siguió fluyendo. En este mes, entre las cosas que puedo decir que he visto en Sebastián, ha sido para mí la más importante, generalizada, ha sido sus ganas de saber qué está pasando a su alrededor. El que no sea un niño que tú puedas mover del punto A al punto B y no pasa nada. El que él quiera explicaciones de, ok, ¿a dónde vamos? ¿Por qué vamos? ¿Quiero esto o no quiero lo de acá? El poder negociar con él. Ok, ¿sabes qué, Sebas? Te llevo al cine, pero después caminamos en el mall. Yo te doy gusto, tú me das gusto. Explicárselo. Para eso hemos estado usando tarjetas gráficas para que él lo comprenda más. Pero ha sido enseguida. O sea, son negociaciones que antes no hubiera podido hacer o que él se hubiera enfrascado y ahora él puede ceder. Él puede esperar el taxi o el Uber. Él puede esperar si le toca esperar en alguna de las citas. Hubo un día, hace ya algunas semanas, que fue impactante, porque son chispazos que pasan y cada vez y después se vuelven más frecuentes, ¿no? Estábamos esperando debajo del edificio para poder venir a BTC, que lo tenemos todas las mañanas, y le preguntamos a Sebas, ¿a dónde vamos? Y en lugar de él decir BTC o algo, digámoslo así, robotizado, nos contestó, aquí a la vuelta. Y en efecto, son 2 cuadras y 2 cuadras, o sea, no es así como ahí a la vuelta, ¿no? Y él pudo identificar cuál era el camino. Eso fue una de las primeras cosas, fue creo que hace 10 días, los 10 días primeros, y fue impactante. Luego, por ejemplo, hace una semana estuvo aquí su hermana, su melliza, y estuvimos en el mall, fue al cine, como todos los sábados le gusta ir, y de repente vio la tienda de arcade y mi hija quería entrar. Le dijo, vamos. Sin embargo, habíamos tenido una experiencia no tan buena con Sebastián 2 semanas antes en esa misma tienda. En ese momento pensamos que habían sido las luces, el ruido, era la papa. En efecto, fue de los días de la papa. Y fue una decisión complicada para mí en ese momento decir, ok, me voy a arriesgar a volver al arcade y confiar en que fue la papa. Sin embargo, entramos al arcade y para mi sorpresa fue tan increíble que no solamente no tuvo un mal momento, sino que por primera vez en 12 años, él escogió un juego de una moto. Habían 2 juegos de motos, uno al lado del otro. Así que se subió a la moto y mi hija se subió a la moto de al lado. Y pudieron jugar juntos. Por primera vez, siendo mellizos, en 12 años, los dos, cada quien se subió a la moto y pudieron compartir ese momento de mira, yo voy ganando, o mira, mueve acá, y él iba moviendo los maniobros de la moto y aplastando los pedales al mismo tiempo que enfocaba su atención en la pantalla, y fue increíble. Claro, no duró toda la carrera de un jalón, fue por partes, o sea, le puso atención un muy buen rato,
después comenzó a distraerse y después otra vez le puso atención al ver a su hermana que seguía enfocada y fue súper gratificante. Fue de verdad uno de esos momentos en que dices, wow, o sea, estamos bien, estamos por el camino que es. Me acababan de dar también el electro 2 días antes y comencé a comprender todo, comencé a comprender cómo esos pequeños detalles que es importante que vean como papás, que uno vea como papá y poder potencializarlos con fe y con criterio y certeza de que las cosas van a pasar, pero también dependen de que tú puedas estar ahí para observarlas y potencializarlas de acuerdo a lo que todo ese tratamiento increíble le da a tu hijo. Sebastián estuvo mucho tiempo con terapias regulares, Sebastián estuvo mucho tiempo con ABA, con ABA. Luego dejamos el ABA y estuvimos más que nada en terapias regulares. La conducta como mamá, la verdad, el llegar a MERT en un principio y el saber tantas cosas que yo antes que me habían programado a mí también para verlas como conductuales puramente, el poder aprender a detectar que hay ciertos dolores, que muchos dolores se manifiestan en conductas para niños que no hablan de manera regular. Sebastián habla, pero no es tan espontáneo. Fue un antes y un después. El poder ver que MERT, la dieta y los tratamientos regulaban eso, fue un primer capítulo increíble que me ayudó también a poder regresar a mi país y poder seguir el camino. Pero ya este siguiente paso, que ha sido el hacer el ABC completo, a pesar de que, miren, me lo había explicado de varias maneras, había visto los programas, había visto los videos, ya el vivirlo y el que tú veas en tu hijo la potencia que tiene el hacer las cosas en orden es impresionante. O sea, el que tú sepas todo lo que compone celularmente a tu hijo es súper importante. El que todo se articule, o sea, que si Sebastián estaba inflamado, por ejemplo, o Sebastián era permeable o no, era importante para ver si le ponían o no las células, o se esperaban un poco, las células madres, o se esperaban un poco para que las células vayan donde tenían que ir. Como todos los médicos implicados hablan de tu hijo como un caso específico y al final del día un protocolo específico que sigue y va evolucionando y se mantiene de acuerdo a cómo se comporta tu hijo. En el caso de Sebas, por ejemplo, él tenía varios temas intestinales que hubo que trabajar para poder hacer la transferencia de células. Al hacerlas, yo estaba, la verdad, tenía un poco de miedo de que vaya a tener alguna reacción. Para nada. Ese día durmió mejor que nunca. Se le hicieron un viernes, ese fin de semana fue increíble, él estaba mucho más atento y definitivamente el orden que tiene el MERT antecedido por la dieta, el apoyo a los exámenes para mí, repetir, a lo mejor he hablado mucho de los exámenes, pero en serio es súper importante lo que se ve, cómo se ve que todo es en respuesta a lo que compone tu hijo físicamente, su cuerpo físico. O sea, un ejemplo, Sebastián, por ejemplo, a nivel sangre, no tenía malos niveles de vitamina C. Celularmente, su vitamina C estaba por el piso cuando llegó. Y eso es algo que nunca no sabíamos. Le subieron, estaba programado ciertas intravenosas, hubo que hacer ajustes para que pueda equiparar y poder tener valores mejores para poder seguir con la terapia MERT y que MERT pegue o asiente todo lo demás que se estaba haciendo en conjunto con la desintoxicación y la desinflamación del ozono y de las células. Definitivamente el orden tiene mucho que ver y más allá del orden, el aplicar todo junto, pero conversando. O sea, el que sean médicos los que vean de acuerdo a los exámenes y de acuerdo a las reacciones, cómo ir actuando hacia el caso de cada niño.